¿No está la profe? Ah, A nosotros nos van a dar una función z. Buen día, profe. Recién se le empieza a escuchar, antes no se le escuchó nada. Bien, nosotros vamos a hacer las derivadas sucesivas, ¿sí? Para hacer la derivada sucesiva, primero vamos a hacer la derivada primera con respecto a x. La derivada primera con respecto a y. Una vez que hicimos la derivada primera de x, vamos a hacer la derivada segunda de x dos veces. Y vamos a hacer la derivada segunda cuando mi variable sea y de la derivada primera de x. La derivada segunda la vamos a hacer desde la derivada primera. De la derivada primera de y vamos a sacar la derivada segunda de y dos veces y la derivada segunda de x, cuando mi variable sea x, de la derivada primera de y. Y acá nosotros vamos a ver que las derivadas cruzadas van a ser iguales. Entonces nosotros tenemos seno de x
por y al cuadrado. Saquen la derivada primera de x y la derivada primera de y. Si nosotros hacemos seno de x por y al cuadrado, hacemos la derivada con respecto a x. ¿Qué tenemos? Constante por variable. La constante me queda. Y el cuadrado me va a quedar. Y de seno de x Cos. va a ser coseno de x. Y de x, 1. ¿Queda claro o no? Sí. Si hacemos la derivada de z, y que mi variable ahora sea y, ahora mi variable es y, la constante me queda, constante por variable, la constante me queda, me va a quedar el seno de x, y ahora tengo que derivar y al cuadrado, que va a ser por 2y. ¿Le quedó lo mismo? No. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién no le quedó? Acá yo tengo constante por la variable. La constante me queda, derivo la variable. ¿Entendiste o no? Sí, profe. Bien. Ahora, de la primera derivada vamos a sacar la segunda derivada de x y la derivada de y
de la primera derivada de x. Entonces, mi variable va a ser x. Entonces, y el cuadrado, que es la constante, me queda de coseno menos seno y de x, 1. Ahora mi variable va a ser y. ¿Qué me queda? La constante, que va a ser coseno de x por 2i. Derivamos y al cuadrado. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora, la derivada primera con respecto a y. La volvemos a derivar. La constante, que es lo que es 2x, mi variable es y, que es lo que es constante. Por variable me queda la constante. 2 seno de x. Ahora vuelvo a derivar, pero mi variable va a ser x. La constante va a ser 2i, me queda, que es la constante. Y de seno de i, coseno de x. Y de x, 1. Y acá vemos que las derivadas cruzadas siempre dan iguales. ¿Sí? Las derivadas cruzadas siempre van a dar iguales. A ver, traten de hacer este ejercicio. Saquen todas las derivadas de este ejercicio. Yo me quedé en silencio a ver si les va saliendo.
Profe, una consulta. Sí, te escucho, ¿qué consulta? Cuando nosotros hacemos la derivada segunda de z sobre ax por ahí, el ahí también se hace la derivada segunda y ax la derivada primera. Voy a hacer primero la derivada primera de x, ¿sí? Acá que tenemos constante, coseno de y me queda, la variable es x al cuadrado, derivamos x al cuadrado. Acá que tenemos constante por variable, la constante me queda de seno coseno de x. Una vez que hiciste la derivada primera, vas a hacerla, la vas a volver a derivar con respecto a x. Tengo variable por constante, entonces me va a quedar la constante nomás, 2 coseno de y. Y el cuadrado, acá tengo constante por variable, y el cuadrado me queda de coseno menos seno de x. Ahora, de la primera derivada la vuelvo a derivar, pero mi variable va a ser y. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Fíjate si te da lo mismo. Sí, sí, me dio lo mismo ya. Bien, Enzo. Acá tenemos de coseno 2x, acá si la derivamos con respecto acá. Tenemos x al cuadrado por coseno de y. Ahora esta la vamos a derivar con respecto a y. X al cuadrado, constante me queda de coseno menos seno. Seno de x, que la constante me queda, de y al cuadrado me va a quedar 2y. Ahora, a la derivada de y la vuelvo a derivar con respecto a y. La constante es menos x al cuadrado, de seno, coseno. Acá, ¿cuál es la constante? El seno de x, 2 seno de x va a ser la constante por la variable y, que me queda la constante. De x, de y. ¿Cuál este término querés que repita o cuál o este? No, profe, era el anterior, cualquiera, el de y o el de x, pero el último término de cada uno. A este acá. Claro, ese. Bien, acá estamos, mi variable va a ser y de la derivada primera de x. Mi variable es y, entonces coseno de y va a ser la variable 2x la constante me queda 2x de coseno menos seno de y. Acá la constante que es lo que es coseno de x, mi variable es y. De y al cuadrado la derivada es 2y. Acá vamos a hacer lo mismo. Mi variable va a ser x de la derivada primera de y. O sea que menos x al cuadrado
va a ser la variable menos seno de i, va a ser la constante menos seno de i, que me queda derivada de la variable de x al cuadrado, 2x. Acá tenemos 2i por el seno de x. Mi variable es x, o sea, el seno de x es la variable. 2i me queda de seno, coseno. ¿Queda claro? Sí, profesor. A ver, traten de hacer este. Yo a este lo expresé como x por i a la menos 2 menos i por x a la menos 2. Pero de la forma que ustedes hagan las derivadas. Yo me quedo en silencio a ver cómo lo hacen ustedes ahí. Yo lo que hice, acomodé la función para poder derivarla para que me sea más simple. Puse x por i a la menos 2 menos i por x a la menos 2. Y a esta es la que yo derive con respecto a x con respecto a y.
Bien. Ahora les dejo, a ver. Si les da lo mismo. El que no entiende, me avisa. Acá están con la derivada respecto en X. La derivada ahí falta un 2. La derivada segunda de X, esta es la derivada segunda de X. Ah, no, acá lo único que arreglé no está bien. La derivada primera de X, la derivada segunda de X con respecto a X, la derivada de la primera derivada, la derivada segunda, cuando mi variable es Y, es la derivada primera de X. No sé si les da lo mismo o no. Vayan haciendo, Sí, sí, lo mismo, profe. dame un minuto a ver si todo le da lo mismo. Evidentemente todos. Ahora vamos a ver diferencial de funciones de varias variables, errores y diferencial de orden superior. El diferencial total es igual a la derivada primera de X en el punto AB, valuada en un punto, por diferencial de X más la derivada primera de Y por el diferencial de Y. ¿Sí? Valuadas en el punto las derivadas. El diferencial de X y el diferencial de Y, ¿sí? Se lo puede llamar como el incremento en X, el incremento en Y, que vendrían a ser el error en X, lo que se admite de error, y lo que se admite de error de Y. El verdadero valor de los incrementos en X y en Y, ¿qué va a ser? La función de X e Y con los incrementos menos la función original. El error viene a ser la resta, la diferencia en valor absoluto del diferencial de X y el incremento de la función. Después acá tenemos otra fórmula del diferencial de segundo orden. El diferencial de segundo orden que vendría a ser la derivada segunda de X con respecto en X por el diferencial de X al cuadrado más 2 veces la derivada segunda de X con respecto en Y, o sea que la derivada cruzada, por diferencial de X por diferencial de Y, más la derivada segunda de Y con respecto en Y por diferencial de Y al cuadrado. Profe, Sí, siempre hablamos de derivadas parciales, ¿no? En este caso. sí, con esto las derivadas parciales. Gracias. No entendí, profe, al principio la primera que Acá explicó. va a ser la derivada de X, vos vas a tener una función f o lo que sea. La derivada, pero evaluada en un punto, Ah, por diferencial de X. La derivada de Y, evaluada en un punto, por diferencial de Y. Ahora lo vemos en un ejercicio, si te queda claro. el diferencial Acá de Y dice calcular sería la el derivada. diferencial total de la función 2x al cubo por y al cuadrado en el punto 1, 2. Cuando la variable independiente x incrementa en diferencial de x en 0,03 y la variable independiente se incrementa diferencial de y en 0,02. Calcular el error que se comete al calcular el cálculo del incremento. Primer paso, vamos a calcular el diferencial. Para sacar el diferencial, ¿qué tenemos que hacer? Sacar
De esta función vamos a sacar la derivada. Primera en X y la derivada primera en Y. De X me va a quedar 6x al cuadrado y al cuadrado. Y de Y me va a quedar 4x al cubo Y. Nosotros sacamos la derivada. ¿Qué nos pedía la fórmula? La derivada evaluada en el punto AB. ¿En qué punto me dice el ejercicio? En el punto 1, 2. Entonces, la derivada primera de X y la derivada primera de Y, yo voy a reemplazarla en el punto 1, 2. La vamos a evaluar. Entonces, ¿qué me va a quedar? 6 por 1 al cuadrado por 2 al cuadrado. Acá da 24. Si no podía corregirlo, puse acá. No es 0,72, es 24. Corríjanlo ustedes ahí si lo tienen con 0,72. Damos 6 por 1 al cuadrado, 6 por 4, 24. Hacemos lo mismo con la derivada primera en Y. 4 por 1 al cuadrado por Y. 4 por 1, 4 por 2, 8. Y lo reemplazamos en la fórmula. Acá te dice, la derivada primera en Y, que va a ser 24 por el incremento en X, que era 0,03, más la derivada primera evaluada en el punto 1, 2, que era 8, por el incremento de Y, 0,02. El diferencial total me da 0,88. Acá también no es 0,72, es 24. Cuando las variables independientes X e Y se incrementan en 0,3, en 0,03 y 0,02, respectivamente, la función se va a incrementar en 0,88. Eso significa el diferencial total. El cuarto paso vamos a averiguar el incremento de la función. Entonces va a ser la función con el incremento menos la función original. La función con el incremento era mi función es 2 por X al cubo por Y. A ver si lo podemos copiar acá. Entonces lo tengamos más cerca. 2, Profe, sí, una consulta. En el paso 3, delta X y delta Y, ¿de dónde lo sacaste? del dato. Ah, ¿te lo daban en el enunciado? Te dice como dato cuánto es lo en que incrementa delta D y delta X. Ah, bien, gracias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a 2 por X. X valía 1, dijimos en el punto 1, 2. Pero a X la vamos a poner con el incremento. ¿Sí? La evaluamos con el incremento. 2 por 1 más 0,03 al cuadrado por Y, que era 2, más el incremento 0,02 al cuadrado, menos la función sin los incrementos. 2 por 1 al cubo más 2 al cuadrado. Me da 0,9175. El error va a ser la diferencia del diferencial total y del incremento de la función. 0,91 menos 0,88. Sigue en valor absoluto. ¿Queda claro? Sí, profe.
volver a explicar, profe, eso último? El error. Sí. El error es la diferencia del diferencial total que sacaste acá, el 0,88, y el incremento de la función en valor absoluto. O sea que sería 0,88 menos 0,9175 con signo positivo. ¿Qué fórmula? Sí, sí. Bien. Vayan sacando los Profe. datos. Sí, Perdón, y en el caso de que no nos den los diferenciales, digamos. los tienen que dejar indicados. Que te diga Ah, sacar sí, el diferencial total, vamos a hacer la derivada valorada en el punto por de diferencial de x más derivada valorada en el punto por diferencial de y. Tenés que dejarlo indicado como una suma y los diferenciales. Ah, listo, gracias. A ver, traten de sacar los datos del ejercicio 2. Yo me quedo en silencio si lo van pensando ustedes. ¿Cómo sería la función ahí, profe? Hace esto, busca la fórmula en internet del volumen, del prima, y Claro. tenés Acá te para dije reemplazar el prima de área. base cuadrada de lado 10 por una altura de 20. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a sacar el volumen. El volumen, la fórmula del volumen va a ser lado del cuadrado por la altura. Yo dije que x vale 10 y que h vale 20. Los incrementos, el diferencial de x y el diferencial de y, me los da en milímetros. Entonces yo los paso a centímetros para tener todo en la misma unidad. ¿Sí? A ver. Bueno, con estos datos ya saquen la derivada primera de x, la derivada de y, la evalúan en el punto 10 y 20. Profe, una duda. Sí, Estaba viendo las derivadas, digamos, de segundas, ¿no? Y yo veo que en la notación existe, digamos, la podés hacer de otra forma también. claro, pero es z al cuadrado sobre y al cuadrado y por x al cuadrado. Entonces yo lógicamente lo leería de izquierda a derecha, que primero hay que hacer la derivada de y con respecto, o sea, la derivada Sí, de la primera forma de que te y. parezca más simple.
Claro, sí, pero en realidad lo que hay que hacer primero es la derivada de x y después la de y, ¿o no? Se lee de derecha a izquierda. Mira, si vos tenés acá la derivada segunda, ¿sí? De la derivada de x, ¿sí? Acá estás derivando dos veces con respecto a x. Sí. Si vos haces la derivada segunda en notación sería así. ¿La derivada segunda de qué? De x, pero que mi variable sea y. ¿Vos cómo lo lees? Pasa que yo lo leo de izquierda, o sea, yo lo leo como que es la derivada segunda, y después digo, primero hay que derivar y después hay que derivar x, porque lo leo de izquierda a derecha, pero se lee de derecha a izquierda entonces. De cualquier forma, yo acá lo que les quiero dejar claro, que la primera, o sea, yo voy al práctico, no voy tanto al teórico, ¿sí? Yo quiero que les quede claro esto, que el primero va a ser la variable. La primera letra tengo la variable de qué, de la derivada primera de x, cosa que no se me equivoquen. O sea que el Que primer, mi variable el ul- acá va a ser la primera letra que vos tengas. entonces la última letra va a ser la primera derivada que hagamos. Claro, la derivada primera y ahora yo voy a hacer la derivada segunda cuando mi variable sea y. Y después la penúltima va a ser la segunda derivada y así sucesivamente hasta que se llegue a la variable. Claro, Listo, ya entendí, gracias, profe. pero si vos lo entendés de otra forma por el teórico, está bien, o sea, mientras que tengas en cuenta que acá, que a los dos la primera sea la variable. Listo. A ver, vamos al ejercicio. Profe, yo no Bueno, el entiendo cómo estaría volumen, la función. vamos a sacar el diferencial total, ¿sí? Yo tengo el lado al cuadrado h. Yo dije que el lado va a ser 10, que es x, y va a ser 20. Saco la derivada primera, ¿sí? Sería x al cuadrado por y. Saco la derivada primera de x. La constante me queda de x al cuadrado 2x. La derivada de y, que me va a quedar x al cuadrado, la evaluamos en el punto 10, 20. Y ahí podemos sacar No, el profe, no entendí diferencial. eso. ¿Cómo? No entendí la función, porque quedó así. Porque el volumen es así. Claro, porque el volumen es así, esta es fórmula. Ajá. Lado al cuadrado por h. Ok. No obstante, si hay algún ejercicio de esto, les voy a decir cuál es, o si el volumen es tanto, cosa de no matarlo Profe, con el volumen de un prisma, ¿me entienden? profe, ¿es indistinto si tomamos el lado como X o la altura como X? O No, como... porque te dice de lado y te dice la altura acá. Acá Bien, te dice cuál es la altura. Te bien, bien. expresa cuál es la altura. Gracias. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá, la fórmula, no importa, la fórmula que sea, de una área, de un volumen, de lo que sea.
Lo que tenemos que tener acá, que tanto los lados que tengamos y los incrementos tienen que estar en la misma unidad de medida, ¿sí? Sacamos el volumen original, ¿cuánto da? 10 al cuadrado por 20. Me va a quedar 2000. Saquemos el incremento. ¿Qué es lo que va a hacer? El incremento, ¿qué va a hacer? La función con el incremento, ¿qué es lo que va a hacer? El lado más 0,03 centímetros al cuadrado por la altura. La altura decía que disminuía en 0,5 centímetros, por eso está con menos. Si acá hacemos, o sea, la función con el incremento menos la función original, te da el verdadero valor del volumen, de la función. 68,755. Mi diferencial total le queda de 70. Entonces, el error, ¿cuánto va a ser? La diferencia en valor absoluto del diferencial total menos el incremento de la función. 1,245. Profe, ¿qué nos dice ese número? O, perdón, el Error. diferencial. El diferencial. El diferencial y el error, ¿qué nos dice? El diferencial, ¿vieron cuando sea en el práctico, en el teórico? ¿Viste cuando una función, vos tenés el eje, cualquiera menos un eje, no sabía. Viste que vos tenés un eje X, Y, y te dan una función cualquiera. A ver, no me acuerdo cuál es la que tiene en el libro. Que vieron que tienen una función y te van calculando acá. X sub 0 con el X1, que acá vos tenés el incremento en X. Si vos haces acá que fuese Y sub 0, Y sub 1, acá vos vas a tener el incremento en Y. Incremento en X, el incremento en Y dice, ¿cuánto creció en X? ¿Cuánto que creció en Y? Entonces, ¿cuánto crece la función en total con los incrementos de X y de Y? Claro, pero yo digo específicamente en el ejemplo del volumen. O sea, sería cuánto crece el volumen si se aumenta. Si se aumenta 0,3 y se disminuye el otro, o 0,2 era, ¿no? 0,5. Ah, listo. Esa es la pregunta. ¿Y el Se error puede qué era? poner el primer. ¿Y acá? El segundo paso, perdón, del ejercicio 2. Acá lo calculé la función con el incremento, ¿sí? Un poquito más arriba, puede ser.
Voy a bajar un poco, profe. Profe, ¿por qué hay donde dice variación del volumen en en el segundo renglón, al último, que resta la función en los puntos? Claro, hago la función con el incremento, el X más el incremento, el Y menos el incremento, menos la función original, sin los Sí, incrementos. pero digo, ¿por qué los pone como un punto? Porque eso solo no te da otro punto ahí. Vos estás sacando el volumen cuando un lado es 10 y la altura es 20. Ah, En esos puntos. claro. Profe, una consulta. Sí. Quería saber qué vamos a ver hasta hoy, porque me tengo que retirar y para saber Esto que nomás. solamente este PDF, digamos. Sí. Genial, muchas gracias. Ya en un ratito lo termino. Profe, ¿qué era el error? El error lo que vos podés, o sea, cuando te hacen compras, o sea, viste cuando querés comprar chapa. Y vos sacas las medidas de algo. Ya lo vamos a ver en el otro ejercicio para que vean. El error, o sea, lo que vos vas a calcular del volumen de algo, el área de algo, siempre puede haber una posibilidad de error, un mínimo error. Vieron que los errores, o sea, son chiquitos, o sea. Acá que me da 1,29, qué sé yo, si te dicen calcular tenés que hacer una caja y compras madera. Cuando vos haces los cálculos para hacer esa caja, lo más seguro que va a haber un error. ¿Por qué? Por el grosor de la madera. Ahora lo vamos a ver en este ejercicio. Dice, una casa cerrada, cuyas dimensiones son de 10, 8 y 6 centímetros. Está hecha de madera enchapada de 2 milímetros de espesor. Determinar el volumen del material que se gastó para hacer una caja. ¿Vos qué decís? El volumen, vos vas a comprar, ¿qué va a decir? Va a ser lado por lado por lado. 8 por 10 por 6. Y para vos eso es lo que fuiste a comprar. ¿Sí? Lo que uno hace, o sea, normalmente. Pero ¿qué pasa? Acá te dice que el enchapado es de 2 milímetros. De cada lado, mira, vos acá tenés
de cada lado vos vas a tener el grosor de la madera más el grosor de la madera. Como que estás cometiendo un mínimo error al calcular lado por lado por lado. ¿Me entendés o no? O sea que hay una discrepancia entre el volumen que tendría la caja si el grosor fuera 0 de los lados y si el grosor fuera Claro. una constante. Porque Y solo se siempre algún calcula el grosor tenés, volumen, entonces el ese volumen pequeño vacío. grosor te hace un error. Listo, ya entendí, profe. Profe, Es como el pero ejemplo más simple para verlo. Acá tenemos lado por lado por lado. Entonces el volumen de una caja, que lo que es lado por lado por lado. Yo puse que era 6, 8 y 10. Yo puse como que X valía 6, Y vale 8 y que Z vale 10. ¿Sí? Hola. Y el espesor de cada chapa, o sea, va a estar de los dos lados, o sea, va a tener, es lo que yo le mostraba acá en esta cajita que se ve acá, que tenemos de este lado y de este lado. Por cada lado vamos a tener dos cosas de error. El de este y el de este. Sería que disminuye, ¿no? No, en vez, o sea, este va a ser un lado. De este lado, ¿cuánto vamos a tener? 0,2 y 0,2. X Sí. era el que estaba acostado. En X cuando tengo este pedacito de error y este pedacito de error. ¿Me entendés? Sí. Entonces, mi diferencial de X, mi diferencial de Y, mi incremento va a ser 0,4, porque por cada lado yo voy a tener 0,2 y 0,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el diferencial de la función. La derivada en X. Mi función es X por Y por Z. Variable por constante me queda la constante. Y Z por diferencial de X. Más la derivada en Y. La constante va a ser XZ por diferencial de Y. Más. Acá es la derivada de Z, que es B con una coma Z. La derivada de Z, ¿qué va a ser? X, Y por el incremento en Y, por el diferencial de Y. Lo reemplazamos en la fórmula y dijimos que vale 8, Z, los incrementos siempre 0,4. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a variar o cuánto va a aumentar mi función cuando en X, cuando en Y? En todas va a ser 0,4 centímetros. Mi función va a aumentar 75,2 centímetros. ¿Sí? Acá sí me dicen hallar el diferencial total de tal función. Acá si vemos no me da ni al punto y no me da y no me dice los incrementos. ¿Qué tenemos que hacer? La dejamos indicada. ¿Sí? Vamos a hacer la derivada en X, la derivada en Y. La derivada evaluada en el punto no lo tenemos, entonces ponemos directamente, o sea, las X y las Y no lo podemos reemplazar porque no nos dio. Lo que sí no nos tenemos que olvidar
de poner el diferencial de X y el diferencial de Y. ¿Queda claro? Disculpe, el ejercicio anterior no me quedó claro. Acá vos tenés una caja. Vos tenés que hacer una caja. Te dice determinar cuánto se gastó en comprar la madera. Si los lados son de 10, de 8 y de 6 centímetros. ¿Cuánto es lo que gastaste en madera? ¿Cuánta madera compraste? Tenemos que sacar el volumen de la caja. Lado por lado por lado. Profe, ¿se puede sacar el volumen interno y el volumen externo? Bueno, también lo puedo sacar así. Sí. O si no Y se puede restar. sacar el Pero perímetro y tendría que sacar, multiplicar. acá tendría que sacar el externo. ¿Por qué? Porque te dice cuánto gastaste en el total de la madera. ¿Cuánto compraste de madera? ¿Cuánto? Determinar el volumen aproximado del material que se gastó para hacer la caja. Te está pidiendo el volumen externo. ¿Sí o no? Acá no te está diciendo el error. Acá en esta caja, acá que tiene vidrio, acá que se ve. El lado X tiene este pedazo de este espesor y este pedazo de este espesor. Como que en cada lado vamos a ver, de cada lado vamos a ver que tiene dos partes. Acá arriba también, no sé si llegan a ver, que Sí, tienen este pedazo y este pedazo. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuánto es el incremento? ¿O cuánto se gastó en total? ¿Cuánto se gastó en total? Entonces ¿qué me está diciendo? Si yo tengo que por cada lado, en X, en Y y en Z, si me incremento 0,4 centímetros, ¿sí? Que es el diferencial, el margen de error, que es el grosor de la madera. sí. ¿Cuánto va a ser lo que voy a comprar de madera? Y ahí me está pidiendo el diferencial total. ¿Queda claro ahí o no? Más o menos. Acá te pide el volumen que lo que es lado por lado por lado. ¿Sí? Sí. El incremento en X, el incremento en Y y el incremento en Z es el error. El error acá viene a ser el grosor de la madera, ¿sí? El grosor de la madera es 0,2, pero si nosotros vemos, de cada lado vamos a tener 0,2. 0,2, Claro, por 0,2, eso pregunto. ¿sí? Porque no tendrían que ser en todos los lados los 0,2. 0,4 sería en cada lado, Claro. ¿sí? Porque vos estás apoyando las maderas una sobre la otra. A ver. Vos estás apoyando madera. Sí, Entonces ahí te va a quedar un... A ver, claro. Tenés ¿entendés? el Vos 0, estás apoyando de los dos lados, entonces va a tener error ahí y error acá. Error arriba, error abajo. sí, ¿Entendés? Error de este lado y error de este lado, porque o sea, al tener que martillarlas o algo, o sea, vos vas a tener de cada lado 2 veces. sí. Entonces, calculando el grosor de la madera, ¿sí? Realmente, ¿cuánto gastamos? 6 por 8 por 10, no, porque si hacemos 6 por 8 por 10 nos estamos comiendo el grosor de la madera. Entonces tenemos que ver cuánto va a ser
incluyendo el grosor de la madera. Entonces tenemos que hacer la fórmula del diferencial total. Si en X, en Y, en Z, el grosor de la madera, la posibilidad de error, solo 0,4, los 0,2 centímetros de cada lado, 0,2 centímetros de cada lado, 0,2 centímetros de cada lado, ¿cuánto va a ser realmente lo que yo voy a gastar de madera? Sí, ahora sí, profe. Gracias. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, acá me dice el diferencial de primer orden. No me da ni el punto ni los incrementos, ¿sí? Lo dejamos indicado, X e Y, y ponemos diferencial de X y diferencial de Y. ¿Sí? Si no me lo deja y me pide calcular el diferencial total de primer orden, dejamos indicado diferencial de Y y diferencial de X. Esto es lo que, si no hay que comerse estos diferenciales. Profe, ahí no reemplazaríamos las variables, tanto independiente como dependiente por A y por B, porque se supone que el diferencial de Z es la derivada respecto de X de Y, evaluada en el punto. En el de la caja. No, el de la caja no, bajo ningún término. No sé, acá no te dice cuánto es. Igual en un punto arbitrario A y B, ¿no sería? No. Si no te dice ningún punto, lo dejas indicado. Está bien, gracias. No tenés que hacer suposiciones, porque para vos un punto arbitrario hace tanto, lo otro tanto, entonces no. Lo dejan indicado. La cosa es que no se olviden de dejar expuesto acá el diferencial de X y el diferencial de Y. Acá dice, dado un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 metros y 8 metros, se permite un error máximo de 0,1 metro en cada uno. Hallar el valor aproximado que se produce al calcular con esas medidas. Bueno, nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí? La base le ponemos X, la altura Y. Sacamos las derivadas en X y en Y. En X la constante es Y sobre 2. Derivada de la variable 1. En Y la constante es X sobre 2, derivada de la variable 1. Por diferencial de X, por diferencial de Y. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar los 6 metros y los 8 metros. ¿Sí? Y dijimos que la altura era 8 y 6, 10. Y reemplazamos en la fórmula nada más. Y acá tienen uno para hacer, para practicar las derivadas segundas. Hallar el diferencial total de segundo orden, aplicando la segunda fórmula que teníamos arriba, nada más. Es calcular las derivadas segundas. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, cualquier cosa lo vuelven a ver. Si no entienden algo, me mandan algún mensajito. O se conectan en algún horario de consulta o me mandan un mensaje por WhatsApp. Pero no se Gracias, compliquen tanto con errores, chicos. Profe, el error Lo que vimos entonces, acá no. el error entonces es la diferencial evaluada en los mismos puntos que la variación de volumen. El error es, Menos eso, o sea, claro, el incremento de la función menos el diferencial de la función. ¿y Con cuál es valor el absoluto. cuál diferencial se elige? Uno es el incremento de la función con los incrementos.
Sí. Y otro es realmente cuánto incrementó la función. Entonces hay un mínimo de error si vos calculas la función con el incremento menos la función original. Pero, ¿cuál derivada se vos sacás usa? el diferencial de la función. El Sí, diferencial de la función te da exactamente lo que vos usás, lo que vos realmente gastas. el diferencial de la función equivale a qué función, a la primera derivada, pero hay dos, ¿no? Hay dos, porque vos tenés X e Y. Cuando, Entonces, ¿cuál se usa? cuando la variable X incrementa y la variable Y incrementa, ¿cuánto va a incrementar la función? Eso es el diferencial de la función. O sea que, pero son dos funciones distintas, ¿cuál se elige? No, es que una sola, vos estás calculando una ¿Y cómo se por la calcula? fórmula. El diferencial de la función, ¿qué es lo que es? La derivada de la función valuada en el punto por el diferencial de X. La derivada de la función valuada en un punto por el diferencial de Y. Ah, listo, listo. Los Es el diferencial diferenciales, total. Listo, sí. el total es cuánto incrementa cuando varía X, cuánto incrementa cuando varía Y. Profe, Cuánto ¿qué pasa incrementa si, en total con X y con Y, con el incremento de X, con el incremento de Y. qué pasa, profe, si en la derivada no me queda la variable para reemplazar el otro punto? Por ejemplo, no me queda ahí, la variable independiente ahí, y no puedo reemplazar el punto. Solo reemplazo X. Solo reemplazás X, acá había la del triángulo, creo que era así. Fíjate que en una era, te acordás que era base por altura sobre 2. Ok. A ver, profe, ¿puedo ver el diferencial total de primer orden que calculó? Profe, ¿qué horarios tiene de consulta? Los martes de 2 a 4 y los jueves de 5 a 7. Listo, Y el gracias. sábado que viene a la mañana voy a dar como una clase extra de dominio para el que quiera. ¿Puede repetir los horarios, profe, porfa? No, profe, ¿puede repetir? Martes de 2 a 4, jueves de 5 a 7. Profe, ¿puedo ver el ejemplo del diferencial total? ¿Ese? No, el cálculo, un cálculo concreto. Profe, ¿este sábado 17? Este sábado. Después, si quieren, el viernes, mándenme un mensajito y yo les mando y les digo la hora. Ah, sí, por favor. Yo le mando un mensaje si quiere. Mándenme un mensajito, cosa que yo me acorde de concretarle la hora. No sé Listo, si a las listo. 8, a las 9, qué sé yo, hace todo dominio, cosas que son ejercicios que siempre van en los parciales y los finales. Únicamente dominio. Chao, profe, muchas gracias por todo. Chao, profe, gracias. Estamos, chicos, éxitos. Chao, profe, gracias. Tengan cuidado que ahí no es 0,72, es 24. Bueno, cuando multipliquen van a ver que hay error. O sea, profe, a ver si entendí. Sí, Entonces, se calcula la derivada en X de la función y se ponen los valores y se calcula un valor final que es 0,72. no, ahí sería 24, acá hay error. No Ah, es listo, 0,72, es 24, sí, 24. sí. Y después se multiplica por dx, ¿qué vendría a ser dx? El de X, la posibilidad de error que tenés. La posibilidad de error que tiene. Claro, el error que tenés o cuánto se incrementó en X. Ah, ¿cuánto se incrementó en x? O sea que, o sea, ¿cómo sería? Si la caja incrementa A ver, 0,0, ¿vos tenés el libro de Monjor? Es un liazo a hacer, máximo. A ver, para. Déjame ver si escribe. Alguien que otra.
Déjame ver que para que lo veas en el teórico, que es un... Sí, no, pero me parece, o sea, si el cubo tiene digamos, una altura y ¿cómo se llama? Y un ancho fijo, y después se lo incrementa por Fíjate cero, en, vos cero, tenés el libro de Monjor, no, ¿lo debería comprar? no, te voy a sacar una foto para que veas el ejército, para que veas la foto del incremento, por eso te digo, yo voy a hacerla ahí con tener que dibujarla con el mouse, no vas a entender nada. O sea, que si las variables cambian con esa magnitud, la función cambia con con la magnitud que da la derivada completa. Claro, Eso es lo que significa. claro. Vos buscás, cosa que veas, yo ahora te mando una foto, el incremento total de la función. O sea que si yo tengo un cubo que mide x y y dimensiones y le aumento en dx y dy, la función va a variar en dz. Claro, Ah, eso es lo que significa, y esa es la fórmula para calcularlo. y esa es la fórmula para calcular. O sea, y Ahí te mandé, ahí no le mandé en el existe, grupo y del la otra incremento fórmula, total. profe, es una fórmula, la fórmula de incrementos, ¿no es cierto? Claro, el incremento de la función. Pero, o sea, estas dos discrepan por el error. Claro, discrepan hay una mínima diferencia, son parecidos. Pero Entonces, estas dos el discrepan error va a ser por la el error, diferencia de esas dos cosas. discrepan por el error porque una está equivocada o por el motivo que explicó del grosor de... Puede ser por el grosor, no es porque alguna esté equivocada. Puede ser por el grosor de la madera, porque todo, o sea, cuando vos buscas, o sea, el volumen, lo que sea, todo tiene un mínimo grosor. Claro, pero dentro de las dos fórmulas no está contemplado ese grosor, no es una variable, digamos. ¿O sí? Lo que pasa que si vos sacás el volumen de una caja, ¿sí? Vos imaginate una caja, una madera gruesa, cosa Sí. que te imaginas. De adentro, viste que decía un compañero, hay un volumen, y de afuera, si tomamos el otro, también hay otro volumen. Sí, lo dije yo, me Ah, vos lo parece. dijiste. Bueno, entonces la diferencia entre uno y el otro va a dar los El grosor. incrementos de los lados. Lo incremento de los lados. Ah, listo. Pero, o sea, pero nosotros estamos tomando una sola ecuación y con esa ecuación describimos cómo crece el volumen de la caja dado el crecimiento de las variables independientes, digamos. Claro, Y sí. esa ecuación se utiliza tanto para determinar el crecimiento de volumen con la ecuación de diferencia, que es de incremento, como la ecuación esta de la derivada total. Sí. O sea, es la misma ecuación. Entonces, ¿por qué existe la discrepancia? ¿Es algo algo de la naturaleza matemática de la función? No? Sí, porque alguien lo comprobó. Ojalá lo pudiéramos comprobar nosotros. No O estaría sea, dando clase, chicos, si tuviese esa mente brillante. pero o sea, tipo, Vos veas bueno, ahí lo que yo le mandé en el WhatsApp. sí. Está en el WhatsApp del grupo. En el del, ¿cuál sería? El 2K2. AM2 2K2, acá está, sí. Ahí el incremento de la función, ¿no? Te indica cuánto incrementa en X, cuánto incrementa en Y, entonces cuánto va a ser el incremento total de la función. Bueno, Después profe, googlealo, no hace falta que compre el libro, googlea claro, es que incremento. me quedo con la duda porque, vio, o sea, pues si hubiese una influencia, si el grosor de los lados de la caja sería una influencia, tendría que estar representada dentro de la función, digamos, pero no lo está, ¿no es cierto? No lo está. Entonces, a mí me suena como que una discrepancia de que una manera es más precisa de calcular el valor real que la otra. Eso es lo que a mí me suena. Pero no Más sé, real
según, porque si yo saco el volumen de afuera, estoy sacando el diferencial total. Si yo quiero saber el a ver, valor espere, realmente de la caja, el espere, valor espere. realmente de la cantidad de madera que compre. El diferencial de Si yo segundo quiero orden. saber el error que hay, va a ser, o sea, entre el lado interno y el lado externo, por el grosor. Pero, a ver, el diferencial, si nosotros sacamos el error del diferencial de segundo orden con respecto al diferencial del primer orden, ¿existe un error? ¿Se va haciendo más precisa la función mientras más Claro, cada diferenciales? vez se hace más chico, pero Ah, no se listo, toma profe, acá. ahí está, ahí está. Entonces, mientras más diferenciales tomamos, más Claro, pequeño se siempre va a hace el ser más error. pequeño. Entonces, para conseguir el valor real del aumento del volumen, hay que tomar tipo el límite de la derivada infinita, algo así. Claro, una cosa así, mientras más se va haciendo cada vez O más sea, chico. es un límite entonces. Y O vos sea, fíjate que para hacer derivada, porque se puede vos sacar el estás cambio del calculando volumen, límite. se puede sacar el cambio del volumen sin derivada, una derivada, dos derivadas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito, digamos, Sí, con la fórmula de derivada total. sí. Que Entonces, nosotros únicamente usamos el diferencial en primer orden, en segundo claro, orden casi. entonces si nosotros acá de alguna manera escribiéramos límite de x tiende al infinito de la derivada x total Sí, de la función, eso nos daría el número real, el número, o sea, que es el número posta, digamos, de cuánto cambia el volumen. claro. Listo, profe, muchas gracias, he entendido. No sé si te ayudé o no, pero No, no, impresionante realmente. ajá, ¿qué? No, Es por un me ayudó. 10, ¿eh? ¿Es para un 10? Creo que Charra, Sí. me voy a acordar encima el apellido chiquito, más vale un 10, ¿eh? No, vale un 10. Bueno, chao, profe, que esté muy bien. Chau, chau chicos, suerte.